Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches, depende ya pues, de la hora que es. Ya está casi metiéndose el sol. ¿Recuerdan ustedes cosas tan queridas como esta? Papel de Armenia y papel de Armenia con diferentes olores. También lo tenemos con olor a rosa. ¡Ah, qué rico! ¡Qué bien huele! ¿Para qué se usaba? El papel de Armenia muchas veces, no solo las mujeres de su país, sino en cualquier lugar, tenían ciertas manías. Estos papeles, que vienen divididos en tres, a veces escribían algunos deseos de rosa para el amor, para la longevidad, para la alegría en las personas que eran muy mayores, y sobre todo el papel de Armenia normal también se utilizaba para cuando había fracasos emocionales, pero sobre todo cuando había muchísimos disgustos. Estos papeles, tal y como los fabricaban hechos, como la antigua tradición, dictan que muchísimas, y repito, muchísimas de las fases de libros antiguísimos, que sí son bien conocidos también por nuestro conocido Jesucristo, si sois católicos, tienen ciertos, y digo ciertos arreglos, no en Esoltide de magia, sino para que su olor transformara un poquito la vida cotidiana de las personas que podían percibir su aroma tanto en enseres como en ropa. Su utilización era bastante básica, era simplemente coger un papel. A veces se escribía, por supuesto, algún deseo, y o bien se enroscaba en este sentido, o bien se hacía un zigzag. Cuando se hacía un pequeño zigzag, siempre se premesuraba que también cada triángulo, cada raya, cada exórmede era para licenciar la vida. Yo en este caso no he escrito ningún deseo. La longevidad de este papel es lo que durará en encenderse y apagarse. No solo eso, sino que para ustedes siempre va a ser un olor ajeno a muchísimas de las personas conocidas que efectivamente no saben o tampoco tenían percepción de la facilidad de sus humos también en consumirse el papel, como ustedes ven, va muy rápido, y por supuesto cómo licenciar una manera pues de tener también algo apto a la costura de la vida. Traducido: si yo tengo una vida más o menos diáfana de bienes, de consecuciones buenas, de mis hijos van bien, ¿cómo puedo hacer que todo eso aparte se aligere y pasar a resolver otros problemas? Muchas de las personas que ocasionalmente tenían este sentido del humor tan especial o estricto de siempre ir resolviendo, no porque no sea una frase común de los padres de Armenia, sino porque es algo general en el ser humano, no sabían que el papel de Armenia tenía muchísimos usos, no solo mágico-árabes, sino también de trascendencia oriental, no solo Oriente Medio, que hacían o que transfudeían es decir, transformaban las energías en eniosópitas, es decir, neutralizaban el mal y de esa manera podían concluir a muchos de los albémenes que tenían en sus asidiodastros y mente, y también en la consecución de sus objetivos. No menos que para aquellos que son fumadores pueden observar muchísimas, y repito, muchas de las cajetillas de OCB, por ejemplo, no es por decir una marca, pero podemos tener cualquier otra marca, traen algunos papeles como este. Si ustedes son fumadores, no todas las personas les gustan las boquillas de cartón o facilitadas en algunos textos de OCB o en algunas cajitas de fumador. Así que les voy a enseñar ampliamente y de modo sencillo cómo fabricar un papel de olor para ambientar toda clase de espacios.
Elegiremos esencias de nuestro gusto para poder mezclarlas. A mí me gusta unir olores de número impar, por ejemplo, 3, 7, 5. Para esta mezcla voy a usar un poquito de esencia árabe, un poquito de ámbar verde, esencia de llamadera, aceite místico, y un poquito de esencia de artemisa. Voy a preparar mis papeles para hacer algo parecido y los doblo para colocarlos dentro del bote o del lugar donde hemos escogido colocarlos. Buscaremos la manera de que se empapen bien. Por ambos lados. Puesto que lo que voy a hacer es una protección de amor. Sí es cierto que los niveles de energías sí funcionan, pero además es que me apetece tener a las personas queridas protegidas cada vez que yo, si aparte quiero utilizar estos papeles como ambientador en un armario, en simplemente una habitación, quiero proteger y llamar el ambiente tranquilo, el ambiente sosegado. Ya sabemos que, por ejemplo, místico es para crear una forma dulce, una manera mística también de estar, que haya un poquito de coherencia y de paz. Por eso místico me permite que si yo quiero escribir en mis papeles mi especial tipo de papel de Armenia y además promover un poco las energías de la casa, pues poder hacerlo. La llamadera también me permite hacer una atracción hacia todo aquello que decido. El ámbar verde es para promover en los inciensos la facultad de provenir. Las esencias árabes también es bueno que sepáis cuál escogéis. Yo en este caso he cogido una que se utiliza para algunos templos y que también se hace para recollanadar la paz, para producir paz. Y por supuesto, como os decía, todo en conjunción, todo en unión hace que cuando yo mis papeles los encienda tanto si los propongo dentro de una posición como puede ser escribir un deseo de paz, cuando haya una reunión familiar o simplemente cuando me parezca oportuno quemarlos en armarios, en ropa, se forme un círculo, por ejemplo, en este caso, como os estoy explicando, un círculo familiar apto, que sea agradable, que además de alguna manera haya cierta unión de lazos emocionales. Por ejemplo, mi hija si se va al colegio no sé qué se trae, pero de alguna manera el aura que yo he creado, mi propio subconsciente recibe si mi hija está bien, si está mal. Todo esto sí funciona porque cuando tú haces o cuando se hace una mezcla escogiendo ciertos aceites, ciertas esencias y para ciertos propósitos, sobre todo si le pones propósito, no es necesario que lo pongas, pero nadie suele tener una unión de aceites igual, porque tú como madre o como padre o como amigo o como lo que tú seas puedes proponer X tipo de aceites, quiero artemisa, quiero llamadera y quiero, ¿vale? Pero a lo mejor tu vecino de cuarto o de casa hace otro tipo de esencias, busca otro tipo de unión, ¿vale? No siempre va a tener la misma situación. Dos,
en cada persona es diferente, y 3, cuando lo haces para un círculo familiar, apunta tu fórmula, apunta si te va bien, si te va mal. Pues esto hacía que en vez de traer paz a casa, sí nos uniéramos bastante y mis hijos pues no quisieran salir y estuvieran bien en casa tranquilos con el padre hablando. Les daba por hablar. ¿Qué sucede? Que cuando toda la ropa, cuando todo el ambiente de una casa tiene el mismo aroma, vibran. En la misma consonancia, en el mismo sentido, en el mismo aura, y eso hace que tu familia se convierta en entrañable y especial, tanto si pones un propósito en los papeles como si no. Ahora lo que vamos a hacer, ya que están bien empapados, porque hemos empapado todos los papeles, los vamos a poner a secar unos minutos. Bien lo puedes poner sobre un radiador tapado, porque nos interesa que no pierda el aroma. Así que le ponemos una toallita, algo que no deje salir el olor, y de esta manera podemos hacer una forma vibracional que funciona a través del subconsciente. Los aromas, la aromaterapia, que la tenemos en toda clase de terapias, y naturopatía, funciona a través de la vibración. Cuerpo áurico vibra a través y se mueve a través de esos alcances. Cuerpo físico, por consiguiente, también metadónico, elemental, mental, espiritual, psicológico, todo se armoniza y vibra en la misma confluencia o conjunción de unión de perfumes y de esencias y sus usos. Por esa razón tenéis que tener mucho cuidado, estudiar un poquito las esencias. En nuestra página de blog, en nuestro blog, www.almaybien.blogspot.com, tenéis algunas guías de plantas, tenéis algunas guías de esencias, ¿vale? Y también su uso. Y luego pues se quema igual que un papel de Armenia. Se pone bien en triangulito, o bien en alguna manera que podáis poner vuestras intenciones. También la familia, pues cuando lo hacéis en conjunción o delante de los ojos de vuestra familia, pues siempre a lo mejor la hija, el hijo quiere hacer alguna consonancia suya aparte. Precaved que a lo mejor el otro familiar puede poner algo que desarrolle un egonotipo que puede hacer girar al contrario las situaciones. Entonces, o lo hace una sola persona para dar, y cuando vaya bien la cosa ya solo lo hace esa persona, pues por su manera de escribir y de alguna manera de expresarse, pues porque le funciona, porque también tiene que ver mucho la manera de expresión. Si queréis desarrollarlo a un nivel más metafísico, pues existen botes como Levanta Caído, botes como Vence todo mal, cosas así, que de alguna manera son bastante buenas desarrollando, pero no os olvidéis de pedir la paz a todos estos sistemas que confrontan lo metafísico o que incluyen de alguna manera lo metafísico. Hay que ser bastante escrupulosa o escrupuloso en dejar claras las condiciones. Quiero que esta persona que viene a mi casa se sienta cómodo, cómoda. Quiero que además levante su buen sistema, su buen humor. Y sí, también tenéis que tener cuidado cuando os metéis en lo metafísico. Por eso os propongo algo mucho más sencillo. Si quisierais simplemente trabajar con esencias y con el uso
de los aromas en aromaterapia porque el subconsciente sí lo recibe. También es verdad, también es verdad, pues que algunas personas cuando eligen las esencias también tienen que tener muchísimo cuidado con lo que desean, con lo que intencionan. Hay que tener mucha fragilidad. ¿Por qué? Porque todas las personas más o menos son sencillas, son devotas de sus propios intereses y de sus propias capacidades. Si dominas, ya sabes que el karma puede recaer. Tenéis que tener mucha conciencia. Los planos virtuales y otros son muy sensibles a la apocatamia de la paz y hay que tener una sensación muy, muy especial, si no digo mosquita de versa, para producir el bien y no causar algún error. También tenéis que tener en cuenta que muchas personas son sencillamente perceptivas. No se trata de, voy a hechizar a este. No, queridas, o esta. Queridas y queridos, eso no funciona así. Porque la metafísica a nivel de brujería está tan desarrollada, quien más o menos no ha sufrido o tenido algún hechizo encima, tanto que se abre la percepción extrasensorial y no te va a decir la otra persona si está percibiendo que tú le haces o le dejas de hacer, y además se puede convertir en un dogma. Tenéis que tener mucho cuidado con este tipo de accesos. Cuando yo os lo he dado es para pedir situaciones de paz, para que todo lo que engendréis quede ambiguo, el mal trago que las personas que os rodean pueden estar pasando, y por supuesto para anular un poquito la mala condecorencia que hay en vuestros ambientes interiores o vida privada, porque para pedir éxito en el trabajo pues sí lo puedes poner, pero tienes que estar constantemente poniéndote esencias o poniéndolas en la mesa y al final también se tuerce. Entonces ser un poquito más sencillos, ser un poquito más limpios y por supuesto no dudéis de que engendrar la paz trae el mismo sentimiento o consentimiento para que podáis la merecer. De esto sí hablaremos un poquito más extendido en algunos otros casos. Si deseáis hacer las esencias propias o con esencias propias, porque tenéis, pues como nos pasa aquí en esta oficina, en este lugar, la manera de tener un altamírez, de tener la manera de fabricar las esencias, pues también se puede hacer. Y la forma más fácil para los que no tenéis, pues ya sabéis que a la naranja, al limón, a las cáscaras de algunas frutas se les da cierta rosegecetodia. Coger un montón de cáscaras, las ponéis en la fuente y metéis lo que serían los papeles que queréis quemar, es decir, esos cartoncitos que también se pueden llenar pues de colonia a la que os guste, los ponéis tapados con todas las cáscaras, tapáis ese botecito y lo ponéis al calor, como puede ser encima de un radiador, encima de una chimenea. Podéis hacerlo tapado y además producir vapor para que sudorice la propia esencia de la cáscara y hacer que se magnetice, por supuesto, ese papel que luego queréis producir con gran olor y de alguna manera tener las tradiciones de casa bien sometidas o cometidas en algo que no llega a ser un crimen para la personalidad de vuestros seres queridos. Sin más, un beso y me despido con este trabajo tan sencillo o con esta forma de taller tan sencilla y para que tengáis muchísima fuerza vital.